Hola, buenas tardes. Yo soy Jimena Silva y estamos aquí en el quinto Festival del Puerto de Ideas. Vengo con un invitado, Luigi Soja, quien es psicoanalista y escritor italiano. Ha escrito ensayos y libros sobre la realidad sociocultural y ahora también ha escrito sobre psicología, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy día. No precisamente de psicología, sino más bien de su trabajo y de sus propuestas acerca del lugar del padre en sus trabajos y sus análisis. Luigi, cuéntame un poco quién eres tú. Bueno, soy una persona que trabaja con pacientes como psicoanalista junguiano. Hizo la formación a Zurich al C.G. Jung Institute y después trabajé en una clínica siempre en Suiza y luego trabajé en Milán, que es mi ciudad, en Nueva York y ahora definitivamente por mi edad en Milano. Por mi edad y también porque mis 3 hijos, como es el tema, viven en Milán esta nueva tendencia. En los años 70, decimos mis años, cuando era joven, la tendencia era irse lo más lejos posible de los padres geográficamente y también como intereses. Fue totalmente nuevo en mi familia. Y por lo contrario, mis hijos quieren quedarse cerca y una hija se volvió psicoanalista en Zurich, etc. Es también algo de histórico. Y decimos en los últimos 20 años empecé también a escribir libros y esto sobre el padre fue probablemente el libro que más me sorprendió porque lo publiqué, decimos la pesquisa es de los años 90, cuando me dio cuenta que había 10 veces más libros sobre la madre y la relación madre-hijo que sobre padre. Bueno, como en principio necesitamos los dos, había lugar. Y eso, naturalmente hubo también motivaciones personales, pero esa es la motivación objetiva. Hizo este trabajo junguiano, salió en el año 2000 y luego paulatinamente empezaron a pedírmelo también en otras lenguas y ahora el español es la, no sé cómo se dice, número 12, ¿no? Es bastante. Y la editorial es una editorial muy buena, Penguin Random. Entonces, tiene una difusión, fue, espero, traducido bien, y me pidieron, me sorprendió, decimos, primero me invitaron en Madrid a hacer rondas de presas, etc., y ahora en América Latina. Y lo que me interesó en muchos de mis viajes en América Latina, claramente, son las consecuencias históricas que han dejado o pueden dejar los siglos pasados en los cuales faltaban los padres típicamente en América Latina, ¿no? Porque había madres solteras, había en los primeros siglos los conquistadores que simplemente de manera salvaje se tomaban las mujeres locales y el primer país que visité algunas veces viviendo en Estados Unidos fue naturalmente México. Y me sorprendió una vez ver que para decir, oh, qué bueno, todos decían, oh, qué padre. Y entonces tomé el grupo de mis colegas, no expertos, y dije, ¿por qué se dice en México, oh, qué padre?
para subrayar algo de positivo. Y ellos hicieron como un pequeño congreso, una mesa redonda, programa muy interesante, 7, 8 analistas expertos. Y después de 20 minutos de discusión, me contestaron muy exactamente, dice, es muy, muy claro, porque es la cosa que en México se ha siempre deseado y nunca estuvo verdaderamente allá a disposición, ¿no? Entonces, cuando hay una buena sorpresa, se dice, oh, qué padre. Entonces, como la historia, ¿no? Penetra y en las heridas no solo del alma individual, sino también del alma colectivo, o para decirlo en términos junguianos, en el inconsciente colectivo y en la lengua que tiene marcos del inconsciente colectivo. Pero el psicoanálisis hace oídos sordos de lo que el feminismo ha propuesto como teoría. Y por eso que sería interesante ver cómo el psicoanálisis feminista ha contribuido y por qué se hace oídos sordos en los psicoanalistas más tradicionales hacen oídos sordos, o los que trabajan el tema del poder, ¿no? Por ejemplo, Foucault en los años 60, 70, que usted estuvo en esas épocas en Estados Unidos y en Europa, y Bourdieu, ¿no es cierto? Sí. Pierre Bourdieu, estas discusiones sobre la presencia de la dominación masculina, pero a la vez la ausencia. Dominan, pero están ausentes. Y no se estudió bastante. No se estudió bastante. Bueno, hay tantas cosas que hacer, decimos, pero esto me parece todavía se queda retrasado, ¿no? Entonces escribí este libro y bueno, solo era originariamente un libro relativamente especialístico, se volvió en una lectura en muchas lenguas, incluso en italiano, en la edición original. Okay. Ahora se vende 3, 4 veces más que al principio, lo que casi nunca pasa con los ensayos, con los libros, ¿no? Con los libros especializados. Absolutamente. Entonces, ¿usted cuál es su propuesta la propuesta que está en sus libros cuál es la propuesta que usted hace en sus libros? ¿Por qué se vende tanto? Porque yo creo, personalmente, no hago muchas propuestas. Ya. Dejo preguntas. Ajá. Pero ¿cuál es la temática que trabaja en sus libros? Bueno, por ejemplo, algo que no es mi análisis, yo he tratado de sumar juntos los análisis antropológicos, psicológicos, sociológicos, clínicos. Particularmente he utilizado mucho a Margaret Mead, que para mí se queda algo de gran calidad, que analizó la situación de los afroamericanos, por ejemplo, ¿no? La total falta de padre, y dijo, el factor de retraso es esto, ¿no? Dentro de siglos faltó totalmente, porque incluso no solo no había el padre, no había la posibilidad jurídica. No se registraba solo la madre, que es terrible, ¿no? Es la cosización, ¿no? Del esclavo. Era una cosa, una propiedad y no. Entonces eso dejó, según Margaret Mead y los estudios, he tratado de leer los estudios siguientes, lo han confirmado. El retraso de la población afroamericana en Estados Unidos es fundamentalmente debido a esta terrible herencia cultural. Claro que se expresa también en términos económicos, se quedan a niveles más bajos de la sociedad, pero eso es más una consecuencia que una causa, ¿no? Un programa, decimos, únicamente económico financiero para la recuperación de la población afroamericana no sería suficiente. En Estados Unidos hay dinero siempre, ¿no? Hay un gran programa como se empleó para saldar los bancos. Esa sería una inversión enorme, fundamental,
pero no es suficiente la inversión económica. Y algo que me sorprendió, algo que me tocó en los sentimientos, es la política de Obama, que en Europa no se conoce. No sé en América Latina si se conoce, pero la política interior, regresando a Nueva York, que había dejado, ver en el subway la publicidad hecha por Obama para animar en los jóvenes afroamericanos el orgullo de volverse padres, ¿no? Que no es solo un peso, no es solo, bueno, mi distinción principal es una polarización de la identidad masculina entre padre y macho, que es decir, el prepaterno, decimos de manera directa, casi el animal, ¿no? Lo que solo busca la sexualidad. Y esto otra vez lo dice Margaret Mead, lo dicen los antropólogos. Pero usted en sus ensayos habla de eso y además asume la liquidez de las emociones en estos vínculos, que por eso también, como son los vínculos tan líquidos, entonces Totalmente. no hay compromiso que pueda sostenerse en esta liquidez. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para volverlo más sólido en vez de tan líquido? No sé cómo hacemos, pero empezar hablando, me parece cuando empecé a hacer charlas y a escribir sobre este tema en los 90, me parece era bastante diferente, por lo menos en un país como Italia, y yo creo, por la poca experiencia que tenía, también en América Latina. Decimos en países latinos y machistas. Lo que quiero decir, para quedarnos específicamente con el tema del padre, había un interés, pero era más difícil. Ayer, en la discusión siguiente a mi ponencia, me impactó positivamente el hecho que hicieron muchísimas preguntas, se guitaban, eran todos varones que hacían preguntas. Sí, sobre el padre. Pero hace 20 años había un pudor excesivo porque hablar de padre, de relación padre-hijo, significa, antes de todos, hablar de sentimientos masculinos, ¿no? Sí, de emociones o sentimientos, sí, no es la misma, casi todos mal. Y eso es casi un tabú, porque de alguna manera totalmente idiota se identifica particularmente entre los más ignorantes el ser masculino con no tener sentimientos, claro. emociones. Sí, con ocultarlas. Sí, o con ocultarla, claro, sí. Pero ¿cómo puede uno ser buen padre, no? Si estás ocultando las Si está ocultando las emociones, ¿cómo va a educarse? Ahora estas nuevas generaciones, porque ahí partimos la conversación señalando el tema de que los hijos han vuelto a quedarse mucho tiempo en la casa de los padres. El padre, la madre resultan protectores, cosa que en los 70 más bien queríamos irnos. Sí. Entonces, estos cambios generacionales están asociados al movimiento económico, a los movimientos emocionales, a los movimientos... ¿A qué movimientos? Bueno, acá uno necesitaría sociólogos especializados. Yo soy un sociólogo dilectante, decimos. Pero es muy complejo porque en Italia seguramente está influenciado también por factores económicos. Entre los jóvenes, la búsqueda de primer empleo es terrible y la tasa de, no de subempleo, de falta de empleo es enorme, ¿no? Es así. El sur de la Unión Europea en general, Italia en particular. En España también está ocurriendo. En España también, en Grecia también, claro. Es eso. Se va hacia el norte y los hijos vuelven a... Es así, decimos en Milán, donde yo vivo, casi no hay desempleo.
pero de la misma manera para los jóvenes es muy difícil porque el otro lado es que los alquileres se hacen más altos y para los jóvenes no, los recursos de los jóvenes. En toda Europa, dicen, esto es sociólogos y economistas, la nueva generación por la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y antes, la nueva generación va a tener menos posibilidades que la anterior. Eso entonces se mezcla, ¿no? Se mezcla. Luigi, para redondear, digamos, algunas ideas, me gustaría que usted me contara cuál era el enfoque que le dio a la conferencia de ayer y cuál es la importancia de su libro. Bueno, animar este interés, decimos, como decía, ha hecho Obama, pero en general, y hay mucho interés, hay una buena respuesta, tomarse responsabilidades, porque eso es el padre ausente, no es solo el padre divorciado que se fue, sino el padre que se queda en casa, pero no asume responsabilidades, ¿no? Y bueno, como junguiano, claro, he buscado los marcos arquetípicos, ¿no? Los patrones míticos, etc. Y he empezado con la Ilíada, el poema más antiguo de nuestro occidente. Así es. Y precisamente la figura de Héctor, el héroe, el único héroe de toda la mitología de la literatura griega, que es al mismo tiempo héroe, padre, combatiente, pero padre. Y claro, levanta a su hijo más alto que él y ruega a Zeus, hace que lo haga mejor que él. Sí. Entonces esto un poquito decimos una polémica casi sí, con el freudiano, ¿no? Sí. Demasiado rígido, ¿no? Que ve el conflicto soltanto. Hay claro, el padre positivo y no solo es una invención moderna, hay cerca de los griegos y antes del Edipo y de claro, Sófocles aún. Antes es más, de Freud. Antes de Freud seguramente, universal. Claro. Entonces, mi libro tiene, sí, el título El gesto de Héctor, que me parece... Sí. Fantástico, muy bueno. Muchas gracias, Luigi, haberte conocido.